Se puede sentarse. A Cristo ponemos nuestros ojos en ti en esta mañana, buscándote, conociéndote. Bueno, yo voy a olvidar, entonces voy a decirlo ahora mismo, de anuncio. El miércoles es el tiempo de spring break, ¿no? De la escuela. Los niños están muy deprimidos, ¿verdad? Los jóvenes muy deprimidos, no pueden ir a la escuela esta semana. Yo sé que está mal, ¿no? Lo siento mucho. Pero ellos están mirándome como, ¿qué dices, hombre? Estamos tan contentos ya, spring break. Pero mira, no vamos a tener las actividades normales de este miércoles, ¿no? Entonces, este miércoles como spring break, no vamos a tener las actividades normales de spring break. Y si el Señor quiere, el miércoles siguiente, quizás hasta el domingo siguiente, vamos a tener un joven pareja que va a venir a trabajar con nuestros jóvenes durante un tiempo. Entonces, yo tengo una pareja, bueno, son, ¿cómo se dice? No están casados todavía, ¿no? Pero son como una pareja muy buena gente, han servido al Señor en el extranjero. Y ellos les gustaría ayudarnos aquí con la iglesia. Entonces, si Dios quiere, el domingo que viene estarán aquí con nosotros para servir entre los jóvenes y empezar con actividades y discipulado y cosas así con ellos, ¿ok? Entonces, miércoles que viene no vamos a reunirnos. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Daniel. El libro de Daniel, yo tengo un montón de páginas de notas para nosotros. Y podemos escuchar y aprender. Hoy estamos en capítulo 9, estamos a comenzar a concluir el libro de Daniel. Recordando desde el principio, ¿no? Dios se ha estado mostrando que Él es soberano, ¿no? Él tiene control de todo lo que está pasando en el mundo. Él tiene control. La gente pensaba que Nebuchadnezzar había conquistado a Israel y durante los primeros 3, 4, 5 capítulos Dios está mostrando, no, yo soy el Dios. Yo soy soberano sobre todo lo que es de la historia, de todo lo que está pasando. Llegando de capítulo 6 con Daniel y Ciro y todo, ¿no? De Ciro y mostrando siempre que Dios es en control. Dios es soberano de todo lo que está pasando. Llegando aquí a capítulo 9, vamos a ver un poquito más de lo que está haciendo el Señor y vamos a ver de la vida de Daniel algunas cosas de cómo debemos orar, de cómo debemos esconder las Escrituras, mirar las Escrituras y lo que va a cumplir el Señor dentro de los años. Entonces, empezando con capítulo 9, vamos a leer versículos 1 y 2 solamente. Voy a pedir que ustedes se levanten, se nos ponen de pie y vamos a leer de las Escrituras. Solamente 2 versículos y después vamos a seguir. Pero para empezarnos, en el año primero de Dario, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor que fue revelado al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Vamos al Señor en oración. Señor, te damos gracias por la palabra. Señor, te damos gracias por la fidelidad de la palabra. Señor, te damos gracias porque nos enseña la verdad. Las profecías, las enseñanzas son tuyas, Señor. Y podemos entrar en tu palabra y conocer. Y puedes obrar
en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Se puede sentarse. Es muy bonito lo que estamos viendo aquí en el libro de Daniel. Dice que Daniel estaba entendiendo, estaba leyendo los libros de la palabra del Señor. Ahora nos acordamos, ¿no?, que no es hasta el regreso o la venida del Mesías Jesús, sobre como el año 80, 90, que lo que es el Antiguo Testamento, las escrituras de los hebreos fue de Canaán, fue formalizado como la palabra del Señor, ¿no? Pero hasta Daniel en estos momentos está diciendo, mire, yo tenía que leer las escrituras, tenía que aprender de las escrituras, y sin duda estaba leyendo de Jeremías, las cartas de Jeremías, y para nosotros en Jeremías 25, 11 al 12, Jeremías testifica claramente lo que va a pasar. En versículo 11 de Jeremías 25 dice, toda esta tierra se convertirá en ruina, en desolación. En estas naciones se verán el rey de Babilonia 70 años, ¿no? Él está leyendo las escrituras, lee lo que había dicho Jeremías por la palabra del Señor, y dice, estas naciones se verán al rey de Babilonia 70 años. Versículo 12 dice, luego después de se cumplan 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación, la tierra de los caldeos, por su inquietud, dice el Señor, haciendo de la tierra un desierto eterno. Entonces Dios está diciendo, con 70 años la gente iba a regresar de lo que era la cautividad de Babilonia. Y como hemos leído el domingo pasado, y hemos leído ya, hemos visto con 70 años, la gente tenía libertad de salir, de regresar a casa en su tierra. Entonces, pensando que como habíamos empezado en el año 605, cuando Daniel era solamente un niño, Jeremías había dado esta enseñanza, esta profecía, entonces se fueron a la cautividad. En el año 538 antes de Cristo, unos 68 años más tarde, Ciro había dado la libertad a la gente de salir. Entonces vemos que Dios está actuando, ¿no? Vemos que Dios está obrando, y vemos que el Señor está cumpliendo con su promesa con los de Israel. En Jeremías 29 habla de 3 generaciones, ¿no? La primera generación siendo Daniel y sus amigos, ¿no?, que vinieron con unos 15 años. Jeremías 29 dice que esa gente tenía que casarse y tener hijos. Y sus hijos tenían que casarse y tener hijos. Unos 3 generaciones que son más o menos 70 años. Entonces, entendiendo, ¿no?, que por la profecía siempre haciendo los números más efectivos, ¿no?, 70 años en lugar de 68, vemos como el Señor está cumpliendo con su palabra. También quiero decirnos que muchas veces cuando estamos hablando de fechas, estamos hablando de 605, 64, ¿me entiende, no? Entonces, es interesante que con 70 años ya, el Señor está abriendo la puerta y la gente puede volver a lo que es Israel para reconstruir el templo, y después con Nehemías pueden reconstruir lo que es el muro, ¿no?, alrededor de la ciudad. Entonces, Daniel está buscando, está leyendo la palabra del Señor, y mira lo que hace la palabra del Señor en su vida. Le hace orar. Vamos a hablar de 3 cosas en esta tarde. Vamos a hablar de la oración de Daniel, como Gabriel trae una respuesta, y después vamos a ver la profecía de Dios. Entonces, en el principio vemos la oración de Daniel, la oración de Daniel. Entonces volví, dice el versículo 3, vamos a leer el versículo 3, volví mi rostro a Dios, al Señor, para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Vemos que cuando él está leyendo la palabra del Señor, ¿qué es que la palabra del Señor trae en la vida de Daniel?
le trae a orar. Él tiene que orar, él tiene que ir a hablar con nuestro Señor. Y es muy bonito de ver la vida de oración de Daniel. En capítulo 6 nos acordamos que él estaba orando 3 veces al día, ¿no? Que fue algo constante y consistente en su vida. Yo creo que eso primero, ¿no? Cuando estamos hablando de la oración de Daniel, la primera cosa que quiero acordarnos, ayudarnos en reconocer es que la vida de oración tiene que ser algo constante y consistente. Nos acordamos en Daniel capítulo 6, habían hecho una regla que no se podría hacer una petición a ningún otro Dios sino por el rey. Nos acordamos, ¿verdad? ¿Y qué hacía Daniel? Se fue a orar, ¿no? Se fue a orar. Él no iba a dejar que nada se prohibió de su oración, ¿no? Y no creo que tiene que ser como ley en nuestras vidas, pero tiene que ser costumbre, tiene que ser algo que sale de nosotros, que estamos orando al Señor, que es algo que hacemos constante y consistente, ¿no? Y nótense también que esta oración sale de su estudio de las Escrituras. ¿No? Sale de sus estudios de las Escrituras. Y cuando vemos la oración de Daniel, vemos cómo él habla de la palabra del Señor dentro de sus oraciones. Y yo creo que es importante que nos acordamos que la oración sale de lo que estamos estudiando, de lo que estamos leyendo, de lo que estamos haciendo dentro de la palabra del Señor. Porque el Señor nos ha dado la palabra para leer, para estudiar, para aprender, ¿no? Entonces, cuando estamos aprendiendo, estamos leyendo, entonces estamos siendo tocados por la palabra y tenemos que ir y orar, ¿no? Tenemos que, de lo que el Señor está diciéndonos, tenemos que hablar con Él porque Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y queremos hablar con Él porque Él nos ha hablado, ¿verdad? Entonces vemos esto en la vida de Daniel, está leyendo las Escrituras y ¿qué pasa? Él tiene que orar. Pero no solamente orar, vemos su adoración. Mira su postura en versículo 3. Volví mi rostro a Dios. Ahora, sabemos en Daniel 6, acordándonos de Daniel 6, que él siempre se puso a orar en la dirección de Jerusalén, ¿verdad? Para los del Antiguo Testamento, estos tiempos, ¿no? Como Jerusalén fue donde estaba el templo de Dios, ellos querían ir y orar al Señor con sus caras en esta dirección, no pensando en las cosas del Señor. No creo que nosotros tenemos que buscar por cuál dirección está Jerusalén y orar así, pero la idea es que nos ponemos nuestros rostros al Señor, ¿no? Para muchos de nosotros significa que tenemos que inclinar nuestras cabezas, cerrar los ojos. Para algunos de nosotros nos quedamos dormidos si estamos haciéndolo así y necesitamos hacerlo con los ojos abiertos, escondiendo, leyendo las palabras del Señor mientras estamos orando. Pero la idea es que estamos pensando en el Señor, estamos enfocando en el Señor, ¿no? De cualquier manera, por lo que tenemos que hacerlo, quizás arrodillado, quizás sentado, quizás poniéndonos de pie, ¿no? De lo que sea para nosotros, para que nuestros rostros están hacia el Señor, ¿me entiende? Enfocado en las cosas de Dios. Entonces vemos su postura. Después vemos que en oración y súplicas con ayuno, cilicio y ceniza. Ahora, vemos en este momento, cuando Daniel está orando, el Señor le llama a orar de una manera distinta, ¿verdad? No tenemos que ayunar cada vez que oramos, no tenemos que arrodillarnos dentro del cilicio y ceniza, pero en este momento Él tenía que hacerlo. Y yo creo que hay algo importante allí para nosotros también. A veces el Señor nos toque. Estamos leyendo la palabra del Señor y nos sentimos la necesidad de arrepentirnos. O nos sentimos la responsabilidad de profundizarnos en oración. Y a veces hay que ayunar. Hay que estar sin comida, ¿no? En ayuno para enfocarnos en las cosas del Señor.
Hay momentos en que quizás tenemos que arrodillarnos y llorar, ¿no? Por los pecados de lo que hemos cometido, ¿no? Como hijos suyos, a veces vemos nuestras vidas y vemos que yo no he estado andando bien, ¿no? Y el Señor me toca y a veces necesito arrodillarme y llorar. No es que hacemos todo las veces que oremos, ¿no? No es que es algo que tenemos que hacer por costumbre, pero a veces, ¿no? La postura, la manera por lo que estamos orando tiene que cambiar porque estamos siendo que el Señor está tocando nuestros corazones. Y es lo que vemos aquí con Daniel. Está arrodillado, está de ayuno, de silicio y de ceniza, pidiendo al Señor. Entonces vemos su adoración. También mira los nombres que él está usando. Dice en versículo 3, el Señor, para buscarlo en oración. Ahora, esta palabra Señor, en este momento, está utilizando la palabra Adonai. La palabra Adonai en el hebreo significa dueño, gobernante y soberano, ¿no? Entonces, empezando su oración, reconociendo que Dios es su dueño, que Dios es su gobernante, que Dios es soberano. Muchas veces en nuestras vidas necesitamos empezar nuestras oraciones, nuestras peticiones, reconociendo que yo no soy Dios, que yo a mí no me pertenece, que Él es Dios. Y es lo que está haciendo Daniel aquí, está reconociendo, mira, esto es Dios mío y yo soy su siervo, Él es mi dueño, Él es mi gobernante, Él es soberano sobre mí. Pero empezando con versículo 4, miré lo que dice, oré al Señor mi Dios e hice confesión. Ha reconocido Dios como su soberano. Ahora está utilizando la palabra Señor. En sus Biblias debería ser Señor todo con mayúsculo, grande, ¿no? Ok, mayúsculo siempre me pienso que es pequeño, pero mayúsculo es grande, ¿no? Está escrito S-E-N-O-R, mayúsculo, grande, que siempre en tu Biblia, cuando lo ves así, significa Yahweh. Ahora, esto es muy importante. En el tiempo de Jesús, la gente no podría leer esta palabra por miedo de mal utilizarla. Entonces, cuando lo leyeran, utilizaran otra palabra como Adonai o algo así. No utilizaran la palabra Yahweh. Y es muy triste, porque el nombre Yahweh es el nombre, como decimos, personal de Dios, ¿no? Mis hijos y mi esposa, yo tengo mi doctorado y mucha gente me llama Dr. Clausen. Cuando estoy en la escuela, todos los niños me hablan y me dicen Dr. Clausen y nos hace una separación, ¿verdad? Y cuando terminé mis estudios, yo dije a mi esposa, ahora tienes que llamarme Dr. Clausen. No pasó bien. No pasó bien. Ella me dijo, ¿qué piensas aquí? No va a pasar eso. ¿Por qué? Porque yo soy su marido, yo soy John. Yo dije a mis hijos, ahora tiene que llamarme Dr. Clausen. Y están mirándome como, ¿cómo? Vamos a llamarte Dr. Clausen. Tú eres papá. Es un nombre mucho mejor. Yo no quiero que mi esposa sea llamándome Dr. Clausen. Yo no quiero que ustedes me llamen Dr. Clausen. Yo quiero que ustedes me llamen por mi nombre. Porque hay cariño dentro del nombre. ¿Me entiende? Hay cariño dentro del nombre. Y entonces cuando Daniel está escribiendo aquí, a cada vez que ves este Señor, yo quiero que vean cariño. Yo quiero que vean como están diciendo papá o están diciendo a tu mejor amigo John o amigo mío o lo que sea, ¿no? Algo de cariño. Y entonces ha reconocido Dios como Dios, pero ahora está también reconociendo Dios como Dios suyo. ¿No? Que es su Dios, su Yahweh, es el nombre de Dios. Y quiero reconocer este Dios y adorarle y alabarle. Entonces, versículo 4, oré a mi Señor, mi Dios,
e hice confesión. Hice confesión. Entonces vemos dentro de la oración que necesitamos ser constante y consistente. Necesitamos adorar a nuestro Señor, pero también necesitamos hacer confesión. Mirad versículos 4 al 14. Oré al Señor mi Dios y hice confesión y dije: ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto de la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, no hemos rebelado, no hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablaran de ti en tu nombre, a nuestros reyes, nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Versículo 7. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro. Como sucede hoy a los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y todo Israel, y los que están cerca, a los que están lejos, y todos los países a donde los han echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Vamos a parar allí. Bueno, versículo 8 quiero también mencionar. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro. 2 veces está utilizando esta palabra vergüenza, ¿no? Entonces, en el principio vemos que Daniel en su oración está pidiendo perdón, ¿no? Algo muy importante queremos reconocer, queremos ver. Él está pidiendo confesión por sus pecados. Daniel no es un hombre perfecto, como nosotros, ¿verdad? Nosotros también andamos en nuestros pecados. Ojalá fuéramos perfectos, pero no es así. No es así. Y entonces podemos confesar nuestros pecados y ver al Señor perdonar a nuestros pecados. Entonces vemos Daniel confesando sus pecados, pero también vemos Daniel haciendo confesión corporativa, confesión de su pueblo. Daniel comenzó a derramar su corazón hacia Dios mientras confesaba su pecado y el pecado de su pueblo. Daniel tenía unos 14 años cuando se hizo cautivo y lo llevaron a Babilonia. Él no había cometido todos esos pecados por lo que ellos estaban sufriendo de aquellos entonces, pero también Daniel estaba reconociendo que es parte de un pueblo. Y como siendo parte del pueblo, él también tenía que reconocer la vergüenza que vino con el pecado de su pueblo. Cuando salimos de la honra y entramos en la vergüenza, la vergüenza nos toque a nosotros y nos toque a nuestra gente, ¿verdad? El pecado no es solamente algo que yo cometo y no toque a nadie más. Pero cuando yo entro en el pecado, me toque a la familia, me toque a mi gente, ¿verdad? Y la vergüenza se viene y cae sobre nosotros. Y es lo que está reconociendo Daniel. Y yo creo que es muy importante que lo reconocemos nosotros también. Tenemos que reconocer que dentro del pecado hay una vergüenza que viene encima de nosotros. Y hay que pedir perdón. Quizás decimos, pero yo no he cometido el pecado, yo no he hecho nada. Pero siendo parte de lo que es la familia, ¿no? Siendo parte de lo que es la cultura, siendo parte de lo que es la gente, ¿no? Estamos dentro del pecado, ¿no? Entonces vemos que para Daniel ese fue algo muy fuerte. La vergüenza del rostro en versículo 7, la vergüenza del rostro en versículo 8, diciendo que la justicia es del Señor. Hay 5 o 6 expresiones que se exponen aquí, hablando del pecado que he hecho mal, he sido malvado, se rebeló, se apartó, que no escuchó a Dios, a Jehová. Qué acusación que está haciendo, está reconociendo que ellos son
metido dentro del pecado. Versículo 11, ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer su voz. Por eso ha sido derramado sobre nosotros la maldición, el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Daniel está reconociendo todas las escrituras, ¿verdad? Está reconociendo que desde el momento de Moisés Dios había prometido bendecir a Israel si seguían en la línea de Dios. Pero si salieran de la línea de Dios, entonces ellos tenían que recibir el juzgado, ¿no? Ellos tenían que recibir la maldición, ¿no? El juramento que venía por pecar contra Dios, ¿no? Y es lo que han recibido durante estos 70 años. Han sido avergonzados, ¿no? Han sido esclavos, han sido apartados de las cosas del Señor. Mirad versículo 13, como se está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad han venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra inquietud y prestado atención en tu verdad. Hay algo aquí que yo creo que es muy importante. Pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios. Yo soy un profesor, tengo mis estudiantes. Ellos tienen que entregar tarea. A veces me entran tarea que no está bien, porque han utilizado Artificial Intelligence, el AI, su Google, o quizás han escrito algo que alguien más había escrito, ¿no? Entonces se lo han entregado como trabajo suyo. Siempre digo a mis estudiantes, miren, cuando lo hagas estás pecando. Eso es pecar, porque no es lo que tienes que hacer. Tú tienes que entregar tu trabajo, no el trabajo de otra persona o de un ordenador, un computador. Tienes que entregar tuyo. Si lo hagas, llámame, escríbeme en el momento que te encuentras con el pecado en tu corazón. Y si me llamas, me escribes, te voy a perdonar y ayudarte a superar lo que ha pasado en tu vida. Pero si yo tengo que llamarte y yo tengo que decirte, mira qué has hecho, entonces es otra cosa. Porque ya te he pegado, ¿no? He visto tu pecado y ahora yo estoy llamándote. Mirad lo que dice aquí. ¿Dónde estuvimos? No hemos, versículo 13, pero no hemos buscado el favor del Señor. Todavía no he tenido un estudiante que me ha llamado a decir, mira, Dr. Clausen, he pecado. Pero he llamado a muchos estudiantes a decir, ¿qué has hecho? Oigan, en nuestras vidas, cuando sentimos el pecado, quiero decirnos que lo vamos al Señor y lo confesamos. No esperar hasta que alguien se abre la puerta a nuestros pecados, porque el Señor puede hacerlo. Se puede abrir nuestras vidas y todo el mundo se puede ver nuestros pecados. La gente de Israel no se fue, no fueron al Señor a pedir perdón, a buscar su buena voluntad, a conocer a favor del Señor. Seguían en su pecado. Y mire, hermanos, hermanas, muchas veces es lo que hacemos nosotros. Sabemos que estamos en pecado, sabemos que estamos haciendo el pecado, pero no queremos confesar. Y el Señor está diciendo, no, ven a mí, yo soy tu papá, yo soy tu padre, yo soy tu salvador, yo quiero oír, yo quiero perdonar, yo quiero ayudarte.
Entonces, cuando estamos en pecado, por favor, tenemos que ir al Señor y pedir perdón. Y decir, Señor, estoy en pecado, perdóname. No escondernos, no pretender que no hemos hecho nada, pero reconocer nuestro pecado. Bueno, sigue allí. Después en versículo 15 empieza con su petición, ¿no? Entonces tenemos adoración, tenemos confesión y tenemos petición, versículos 15 al 19. Dice, y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderoso, y tú has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y de las inquietudes de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y va a seguir dentro de esto, buscando la compasión de Dios. Versículo 19, oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel comienza a pedir la petición, ha pedido perdón, ha buscado al Señor, se ha abierto su corazón y ahora está diciendo, Señor, perdónanos, Señor, obra dentro de nuestras vidas, Señor, toque nuestras vidas. Es interesante que empieza hablando de Moisés, como Moisés se ayudó a la gente a escapar de Egipto y está reconociendo que el poder, la mano del Señor es tan poderoso. Está hablando de la santidad de Dios por su nombre mismo, ¿no? Que se demuestra que es Dios y que este es su pueblo, ¿no? Y está pidiendo que el Señor obra dentro de su vida, dentro de las vidas de las personas. Lo que es muy interesante aquí es que ya ha leído la escritura que con 70 años el Señor iba a sacar su pueblo de Babilonia. Él sabe lo que el Señor va a hacer, pero está rodeado delante del Señor pidiendo que el Señor lo haga. El Señor sabe lo que está en nuestros corazones. El Señor sabe lo que va a hacer. El Señor está obrando dentro de nuestras vidas. Él sabe lo que vamos a hacer mañana. Él sabe lo que vamos a hacer el año que viene, ¿no? Pero Él pide que nos vamos a Él en oración, que hablamos con Él y buscamos lo que Él está haciendo en el mundo. Y entonces, en versículo 20, dice, aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó estando yo muy cansado como a la hora de la ofrenda de la tarde. Está orando, está pidiendo al Señor, Señor, obra, Señor, estoy pidiendo perdón, Señor, saca a nuestro pueblo de este lugar. Y viene la contestación. Ahora, ojalá cuando estuvimos orando, el Señor siempre nos contestó tan rápidamente, ¿verdad? En este momento el Señor lo está haciendo porque el Señor iba a obrar, iba a hacer muchas cosas. Entonces en el segundo vemos a Gabriel trayendo una respuesta. Antes de terminar su oración, Dios ya ha enviado su respuesta a Daniel. Y mirad, la perfección no es un requisito para que las oraciones sean contestadas. Todavía no es perfecto, todavía la gente no son perfectas, pero Dios tiene su plan. Dios va a obrar dentro de ellos. Proverbios 29 dice, he mantenido limpio mi corazón, yo soy limpio y sin pecado. Ojalá pudiéramos decir que somos sin pecados, pero somos pecadores. Juan 1:9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Qué bien saber. Y Dios viene
y viene a hablar con Daniel. Y viene con responsabilidad de escuchar. Dice versículo 22, me instruyó y me dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Apocalipsis 22, 18 al 19 dice, advierto a todos los que oyen la palabra de la profecía de este libro. Si alguno se les añade, Dios le añadirá las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita de la palabra del libro que es de esta profecía, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. El libro de Apocalipsis es el último libro que había escrito para nosotros, que nos había dado. Fue dado por Juan, el libro Apocalipsis, dándonos la revelación, la información de Dios. Es el último, es la razón por qué es el último libro en nuestras Biblias. Y no podemos añadir, no podemos sacar otras cosas. No podemos escribir otros libros que están al nivel de la palabra del Señor. La palabra del Señor es precisamente eso, la palabra de Dios mismo. Y hay que entenderla, hay que obedecerla, hay que buscar. De hecho, hay pasajes que son difíciles, como vamos a ver dentro de un momento. Pero hay otras palabras que son sencillas, como ya hemos leído, que podemos obedecer y entender. Pero esa es la cosa, ¿no? Cuando estamos leyendo la palabra del Señor, podemos saber que el Espíritu Santo mora dentro de nuestras vidas. Y el Espíritu Santo nos enseña en Juan 14, 26, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús nos ha prometido que el Espíritu Santo vendrá en nuestras vidas y que Él es nuestro maestro principal. Nosotros podemos leer las Escrituras y entenderlas por el poder del Espíritu Santo. Eso no significa que podemos decir lo que queremos decir de las Escrituras. Hay mucha gente que saca un versículo o dos versículos y dicen, bueno, eso es lo que dice la palabra del Señor. No es así, no podemos hacer lo que queremos con la palabra del Señor. Esto es recibir la maldición de Apocalipsis. Pero podemos dar interpretación y entender. Tenemos que escuchar y obedecer lo que dice la palabra del Señor. Hay cosas sencillas y hay cosas difíciles, es verdad. Pero las cosas sencillas lo leemos y lo hacemos. Y las cosas difíciles, hacemos preguntas, hablamos con los hermanos, las hermanas, entendemos, buscamos, leemos para entender lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces no estamos añadiendo a la palabra del Señor, estamos buscando lo que dice la palabra del Señor. Entonces ahora Dios va a tocar un tema del final, ¿no? Y vamos a pasar rápidamente por lo que está pasando aquí dentro de la profecía. Versículo 24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión de la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida del orden para restaurar
y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. En el santuario, a fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas, y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda del cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Ahora, voy a deciros, estos 4 versículos son difíciles y hay mucha discusión entre ellos. Y yo no voy a decir, mire, yo tengo la contestación de lo que está pasando aquí. Solamente voy a dar lo que yo opino, ¿no? de esta escritura y darnos por entender, espero, un poquito de lo que está diciendo aquí a nosotros. Ahora, entender que cuando está hablando de 7, por ejemplo, de 7 semanas, la palabra semana en el hebreo es la palabra como 7. ¿No? Entonces, cuando dice 7 o 7 semanas, en hebreo está literalmente diciendo 7 sietes, ¿ok? Por esa palabra, ¿me entiende, no? Entonces, en hebreo es un poco distinto la manera por entender. Ahora, este puede significar 7 días, 7 años, o un tiempo no determinado, ¿no? Que no entendemos el tiempo. Yo creo que en este caso está hablándonos de años, ¿no? Entonces, en el principio tenemos 70 años, ¿no? Cuando entraron en la esclavitud de Babilonia hasta el momento en que salieron a reconstruir lo que es Israel y Jerusalén. Esdras en 458 a 409 está reconstruyendo el templo de Dios. Nehemías, después de eso, está construyendo el muro alrededor de Jerusalén. Ok, entonces estamos hablando de unos 490 años en total. 77, hablando de 70 por 7, 490 años. Después de la reconstrucción de Jerusalén y los primeros 7 sietes, 49 años, pasarán 62 sietes, 434 años. ¿Ok? Entonces podemos ver más o menos desde el tiempo en que han cumplido con el edificio del templo y el muro, más o menos entre ellos, hasta el tiempo de Jesús, el año más o menos 25, después del nacimiento de Jesús, cuando él fue bautizado, más o menos por allí, son estos años. Entonces está hablando de cuando ya han construido, han hecho el muro, han trabajado ahí en Jerusalén, va a pasar este tiempo y vamos a tener el Mesías. Entonces es interesante porque es una profecía sobre el Mesías que está diciendo aquí también, ¿no? Dice en versículo 25, has de saber y entender que desde la salida del orden para cerrar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. En total, eso es más o menos lo que tenemos. Viene el Mesías, volverá a ser edificada con plaza y foso para en tiempos de angustia. Fue tiempo difícil con los romanos. Después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe
que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces en el año 70 van a destruir otra vez lo que es el templo, ¿no? Eso va a ser el final, destrucción del templo, ¿no? Va a volver otra vez más o menos el año 90 cuando destruyen por completo Jerusalén, pero el templo es lo importante, ¿no? Entonces en el año 70 destruyeron lo que es el templo. Pero mirad lo que dice, es interesante el versículo 26, después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta aquí? Muerto y ¿qué tenemos nosotros? La resurrección. Pero no lo dice allí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dice allí? Porque los de Israel, cuando murió Jesús, lo mataron con los romanos, ¿no? Pero no confesaron su resurrección. Fue los 500, los cristianos que confesaron su resurrección. Y tenemos el libro de Hechos, estamos pasando en el estudio bíblico por el libro de Hechos. ¿Y qué va a pasar? Romanos. Vamos a ser metidos dentro de la familia de Dios los gentiles. Entonces vamos a pasar por un tiempo de los gentiles cuando los hebreos, los judíos, no reconocen que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Cuando mi esposa y yo hace unos años estuvimos en Jerusalén, una de las cosas más tristes que vi es que ser judío, tú puedes ser un ateo y ser hebreo. ¿Puede imaginar cómo puede ser ateo y ser hebreo? No tiene sentido, ¿verdad? Pero puede ser. Puede ser ateo, ser hebreo. Pero si confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, ya no eres hebreo. Se lo quita. No puede ser, según ellos, un hebreo y un cristiano, porque no reconocen a Jesucristo, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí, lo que está diciéndonos, creo yo, y de lo que he leído tiene más sentido que todo. Entre la muerte de Jesús, la destrucción del templo en el año 70, tenemos un tiempo de los gentiles, donde está Dios, gracias al Señor, está trabajando entre nosotros. Está dándonos salvación, está trayéndonos a conocer al Señor. Pero va a venir un tiempo, una semana, 7 años, versículo 27, y Él hará un pacto firme con muchos por una semana. ¿No? Está diciendo que vendrá uno que es el anticristo, que vendrá y hará un pacto con los hebreos. Los fieles van a seguir con las cosas del Señor, pero Él va a hacer este pacto donde está trayendo quizás prosperidad, donde está trayendo seguridad, cosas así, pero con 3 años y medio va a quitar la adoración, ¿no? Va a quitar las buenas cosas del Señor. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Va a conquistar el Señor. Va al final triunfar, pero hasta entonces va a sufrir. No, la gente van a sufrir. La persecución, lo que va a ser fuerte, ¿no? Ahora, quiero que entendamos algunas cosas leyendo esta escritura y entendiendo un poquito qué podemos aprender del texto. Hay 6 cosas aquí, o 5 cosas que quiero que veamos. Primero, la lectura de la palabra de Dios debe impulsarnos a la oración, ¿no? Tenemos que ir a orar. Todas las semanas, normalmente cuando tenemos el tiempo de oración, estamos orando por los pueblos no alcanzados. Pueblos donde la gente no puede conocer al Señor. Muchos de ellos para conocer al Señor es para traer la muerte, es la persecución fuerte. Y queremos recordarlos.
Queremos recordar lo que el Señor está diciendo y cuando estamos leyendo la palabra del Señor debe impulsarnos a la oración, como impulsó a Daniel a orar por su pueblo. Segundo, la confesión es un reconocimiento de que el pecado abunde y que hemos traído vergüenza sobre nosotros mismos y sobre las personas que nos rodean. El pecado es fuerte y abunde y necesitamos pedir perdón. Ir al Señor y saber que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdone. Tercero, Dios escucha nuestras oraciones. Dios estaba escuchando lo que dijo Daniel. Y cuarto, la persecución puede muy bien venir a nuestras vidas. La persecución es real en todo el mundo. Muchas veces sentimos, bueno, yo vivo en los Estados, no voy a ser perseguido, pero no es necesariamente así. Estamos leyendo, al final va a venir persecución. El anticristo va a cortar la adoración. Y lo vemos por algunos sentidos, ¿no? Alrededor de nosotros vemos que es más difícil en el trabajo, vemos que es más difícil en otros lugares. Y vemos en muchos países que está prohibido, que trae la muerte. Lo vemos. El enemigo quiere perseguir a la iglesia. Y nosotros tenemos que estar fuertes en las cosas del Señor para que cuando la persecución viene, estamos preparados. Estamos preparados. Pero al final Jesús va a volver. Jesús va a volver. Él juzgará a las naciones y Él ama a su pueblo. Mira, el consuelo que yo tengo de esta escritura, el consuelo que yo siempre tengo, es que el Señor nos ama. Amén. El Señor nos ama. Somos sus hijos. Amén. Somos sus hijas. Y nos trae delante de Él a celebrar lo que ha hecho en nuestras vidas. Podemos leer las Escrituras, podemos entender de las Escrituras porque el Espíritu Santo está obrando dentro de nuestras vidas y somos suyos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nosotros somos tuyos. Ayúdanos a acordar, Señor, ayúdanos a recordar, a ver que somos suyos. Y pase lo que pase en la vida. Pase lo que pase en la vida, Señor. Siempre vas a ser nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Dios. Bendícenos, Señor, en este tiempo de alabanza, Señor. Oh, abre nuestros corazones, abre nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, a verte, reconocerte, confesar nuestros pecados, conocerte mejor como nuestro Dios. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén.